Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días a todos nuestros colaboradores de todos nuestros negocios y en los distintos países. Bienvenidos a este webcast en el cual vamos a hablar un poco alrededor de un tema muy importante en estos momentos, que es un tema relacionado con las emociones. Cuando estamos hablando de emociones, creo que en estos momentos tan difíciles para la humanidad, vamos a hablar precisamente de eso, de humanidad. Quiero recoger unas palabras que leía en estos días en una revista de amplia circulación nacional aquí en Colombia, en un editorial, donde el editorialista decía que nunca antes tantos millones de personas en tantos rincones del mundo habían sentido tanto miedo. Dice él que es un miedo extraño, porque esta pandemia del COVID-19 ha derrumbado una sensación de invulnerabilidad que teníamos nosotros los seres humanos y las sociedades. Y nos invita a que este aislamiento sea un buen momento para reflexionar acerca de algunas lecciones aprendidas. Sin embargo, otros pensadores, otros escritores desde otras orillas han hablado respecto de que nunca se había puesto tan de manifiesto la necesidad de cooperación. Y esta necesidad de cooperación nos recuerda que el costo de no colaborar y el costo de no acoger las reglas del juego que en este momento estamos jugando podrían tener un costo demasiado alto. Por eso nos invitan entonces a cuidar, nos invitan a el valor de la solidaridad, nos invitan a otro tipo de sentimientos y emociones. Cuando en estos días hablo con las personas de mi equipo, de otros equipos, de personas de talento en otros de los países e incluso con algunos de los directivos del grupo, oigo mencionar mucho algunas palabras que quiero traer. Algunas personas me hablan de temor, oigo en ellas términos como temor, aburrimiento, miedo, tristeza, angustia, desesperación, soledad. Pero también escucho hablar de confianza, de generosidad, de compasión, de esperanza, de alegría, de paciencia, de seguridad. Todas ellas son emociones. Todas son emociones que están atravesando a cada uno de nosotros en estos momentos. Y de eso se trata esta conversación, de entender en qué consisten esas emociones y cómo podemos canalizar y trabajar en esas emociones. Hasta hace algunos años y durante mucho tiempo, las emociones tenían una connotación negativa, pues de alguna manera el alma humana estaba para conocer y las emociones de alguna manera se convertían en interferencias en ese proceso de conocimiento. Era un momento de la razón pura, pero en los últimos años, afortunadamente, hemos venido entendiendo que las emociones son el principio de la acción, son el motor de la acción. Cualquier acción de nosotros los seres humanos está precedida de una emoción. Y por eso entonces tenemos que escoger muy bien cuál es el tipo de emociones que queremos nosotros en este momento tener, pero sobre todo entender las emociones que nos están atravesando para poder entonces también saber cuál es el tipo de acciones a los cuales nos están movilizando. El aislamiento voluntario en el que estamos en estos días ha sido fundamentalmente para cuidar la salud física de las personas. Pero tenemos que recordar que los seres humanos somos seres integrales y requeremos cuidar entonces también de la salud mental y de la salud emocional de cada una de las personas que trabajan en el grupo. Es por eso que entonces en la mañana de hoy hemos invitado a una persona a quien conozco de mucho tiempo atrás, una psicóloga a quien respeto muchísimo, una psicóloga clínica, una mujer experta en desarrollo humano y hoy en día dedicada también a todo el ejercicio del coaching. Quiero dejarlos entonces en manos de Ana Lucía Ángel, con quien a lo largo de estos 50 minutos estaremos hablando alrededor de las emociones para entender mucho de lo que nos está pasando en estos días. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, muy buenos días para todos. Lo primero es agradecerles
pues la confianza de entregarme este espacio para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de emociones que pues con tanta precisión acaba de introducir Carlos Humberto. Y lo segundo es darles las gracias a ustedes por haber sacado el espacio, por conectarse. Y quisiera casi iniciar con eso. Imaginémonos que el número de personas que están conectadas, que antes de que iniciara Carlos Humberto estaba alrededor de 400 personas, fuéramos capaces de constituir, y somos capaces de hacerlo, una red de conexiones que nos sostiene y nos permite estar juntos alrededor del mismo propósito, que es la razón por la que estamos conectados acá. O sea, cada una de las personas que se vinculó a esta conversación tiene preguntas que podríamos pensar son comunes, tiene inquietudes comunes y eso nos permite sabernos parte de la misma tribu. O sea, básicamente la herencia que nos dejó el pensamiento moderno del individualismo está siendo desafiada en este momento. Y la idea es darnos cuenta que somos mucho más simplemente humanos, que todo lo que consideramos que nos diferencia tanto es más de la imaginación que de la realidad. Y esta frase me gusta mucho porque tiene los tres elementos con los que tenemos que trabajar. La imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura. La imaginación es uno de los elementos más floridos de la especie humana porque es capaz de llevarnos a sitios inimaginados, a la luna, a Marte, a un sueño, a una pesadilla, a la posibilidad de innovar, al pasado. O sea, la imaginación tiene, como todo en la vida humana, tiene mucha luz y también tiene mucha sombra. Entonces, la imaginación necesitamos regularla. La tranquilidad, que es más del orden emocional, necesitamos incrementarla. Y la paciencia, que es una práctica, es nuestro mejor aliado en este momento. Yo los invito a estar. La invitación de este momento histórico antes de la aparición de esta pandemia era la acción. O sea, permanentemente estamos siendo llamados a la acción, a la velocidad. Y yo en este momento los invito a estar, a conectarse con cada uno de ustedes en su interior y entre ustedes, a soltar por un momento las preocupaciones de qué es lo que tengo que estar haciendo o qué me ocupa, y a regalarse este espacio para así poder aprovechar lo que este espacio pueda ofrecernos. Aceptarnos como humanos es reconocernos frágiles. Somos la especie más frágil de la creación, los seres humanos. Somos altamente vulnerables, llenos de incertidumbre y con muy poca capacidad de control sobre muchos fenómenos del entorno. Aunque nuestra imaginación nos invita a creer que controlamos todo, que lo entendemos todo, que somos capaces de hacer lo que pensamos, yo creería que si hay una invitación en este momento es a sabernos humanos, es decir, frágiles, vulnerables, conectados con la incertidumbre y con una ausencia de control sobre lo que sucede en el entorno altísima. Pero también a reconocernos como la única especie capaz de reflexionar. No hay otra especie sobre la Tierra que pueda darse cuenta, hacer conciencia sobre lo que sucede. Tampoco hay otra especie capaz de construir posibilidades con el lenguaje, de aprender de sus actos, de crear nuevas posibilidades, de innovar, de soñar, de cambiar y de incrementar su conciencia. Entonces, digamos que desde
desde esa perspectiva, vamos a buscar comprender a qué nos está encarando este momento. Claramente estamos frente a un quiebre. Es decir, un quiebre en la vida del ser humano es todo aquello que interrumpe la transparencia en que vivimos. O sea, yo diría que hasta hace solo unos días ninguno estaba viendo lo frágiles que somos. Ninguno de nosotros estaba dando cuenta del valor que tiene poder contar con energía, internet, alimentos, un sitio seguro. Pero esa transparencia se rompió y cada que se rompe la transparencia en la vida humana, hacemos conciencia de algo de lo que no éramos conscientes. Y voy a poner un ejemplo súper sencillo. Todos sabemos que tenemos 10 dedos en los pies, ¿cierto? Pero cuando un dedito está lastimado, hacemos conciencia de que tenemos dedos. De resto, no vamos pensando que tenemos 10 dedos en los pies. Solo cuando hay un quiebre, aparece la conciencia de algo. Entonces, eso quiere decir que la conciencia emerge en este momento como nunca antes había estado, porque nunca habíamos estado frente a un quiebre como el coronavirus. Que el quiebre no es el coronavirus, porque el virus pues realmente no tiene ninguna intención, como nos lo han explicado los científicos, pero sí el efecto que produce en nosotros, porque empezamos a ver diferente, a sentir diferente y por lo tanto a actuar diferente, sobre todo con una enorme presión por encontrar claridad y explicaciones. Entonces, lo que estamos viviendo es un fenómeno nuevo, amenazante, gran generador de incertidumbre y frente al cual ninguno de nosotros tiene experiencia. Es decir, que nos conecta a todos como aprendices de este momento de la vida y cada que nos conectamos con ser aprendices se disparan muchas emociones. Emociones que varían de una persona a otra dependiendo de cómo nos hagamos cargo de ese aprendizaje. Casi que podría asegurar que en la memoria de todos hay recuerdos de qué significó para cada uno aprender a montar en bicicleta, patinar, escribir, manejar un carro, llegar por primera vez al empleo en el que están en este momento. Y todos podríamos reconocer que esos momentos de aprendizaje nos conectaron con emociones de diferente orden. Algunas que podríamos registrar como negativas, porque el mundo emocional, como Carlos Humberto lo explicó al principio, aunque es lo más ancestral que tenemos, porque las emociones son del orden de lo instintivo, de la supervivencia, no estamos familiarizadas con ellas porque las emociones, al ser como un mundo que no es aprensible, o sea, nadie es capaz de coger una emoción, ponerla en el microscopio, estudiarla y contarnos cómo está constituida, pero todos somos capaces de registrar que la sentimos. Entonces, el mundo emocional es un mundo que todavía está en estado de exploración. No lo conocemos lo suficiente ni nos han enseñado a contactarlo. Y sucede algo muy interesante en el comportamiento humano. Cuando algo no es aprensible, no podemos verlo y descifrarlo, lo ponemos en un lugar donde casi no lo queremos ver. Entonces, lo que nos han enseñado del mundo emocional es que son temas como del corazón, no de la razón, que es una herencia de Descartes, pues del pensamiento racional. Al ser un tema como del corazón, también es un tema que es como del orden femenino
Y al ser un tema no aprensible y del orden femenino, es un tema que podemos tender a quitarle valor. Es decir, a que es un tema secundario, que no hay que ponerle mucha atención. Y resulta que las emociones son determinantes en la vida humana. O sea, los seres humanos somos complejos, no necesariamente complicados, aunque algunos también podemos ser complicados, pero somos complejos. Es decir, no somos solo una realidad biológica, sino que somos una realidad emocional, espiritual, social, de lenguaje, cultural e histórica. Y si algo tenemos como denominador común es que lo que se denominan emociones básicas nos cruzan de la misma manera a todos los seres humanos en todas las culturas. O sea, en todas las culturas se siente miedo, se siente alegría, se siente ternura, se siente tristeza, se siente gratitud y existe el mundo del erotismo. Es decir, hay 6 emociones básicas que nos atraviesan a todos los seres humanos. Y Carlos Humberto nos decía ahora algo que es determinante y es que la emoción literalmente significa lo que nos mueve. Emoción es eso, lo que me mueve, aunque estemos casi plenamente convencidos de que nos mueve la razón. A los seres humanos nos mueve la información. Y las emociones son todas información. Entonces, si entendemos la fórmula de que la emoción es la disposición para la acción y toda emoción en esencia es información, nuestra gran tarea no es controlar, aplastar o como tratar como de cerrar una maleta con mucha ropa, que casi que no le sentamos encima a las emociones para que no salgan, sino nuestra gran responsabilidad es interpretarlas. Pero para interpretarlas necesitamos conocerlas, observarlas, darnos cuenta de qué es lo que nos vienen a informar. Porque cuando podemos reconocer que esa es su función, le podemos poner atención. Y entonces ya no somos la emoción, sino quien observa la emoción. Y ahí hay una categoría que es muy hermosa en desarrollo humano y es nosotros no somos lo que hacemos, no somos lo que sentimos, no somos el traje que nos ponemos, no somos el trabajo que desarrollamos, somos el que observa todo eso desde allá, de su interior, es decir, desde la conciencia humana. Entonces, si podemos comprender que las emociones son el lente que le pone color a la vida, es decir, las emociones colorean el mundo, colorean la vida y todos hemos experimentado lo que vemos y cómo vemos el mundo cuando estamos tranquilos o enamorados o llenos de gratitud y cómo lo vemos cuando estamos asustados o tristes o frustrados. Pareciera que el mundo cambió, pero somos nosotros los que cambiamos porque nuestra disposición está determinada por la emoción. Desafortunadamente, las emociones han sido como estratificadas. Entonces, yo quiero que hagamos una primer comprensión, y aquí voy a abrir un paréntesis. A medida que voy hablando, las preguntas que vayan surgiendo, ustedes pueden ir tomando nota de esas preguntas y al final vamos a abrir un espaciecito donde busquemos resolver las que podamos en ese momento y si no, pues intentaremos pues proponer otro mecanismo para que ustedes puedan satisfacer algunas de las inquietudes que este tema sugiere, que son muchas. Entonces, les estaba contando, las emociones desafortunadamente han sido estratificadas y básicamente lo que las estratifica son los juicios que hacemos sobre nosotros mismos al habitar ciertas emociones. Por ejemplo, hagamos el ejercicio de dejar que nuestro cerebro nos muestre los juicios que hacemos sobre nosotros cuando nos ven llorando a los adultos. Es casi que
podríamos decir, a la mayoría de los adultos nos da como un poquito de recato o de vergüenza que nos vean llorar. Pero no nos pasa eso cuando nos ven sonreír. ¿Por qué? Porque los juicios que aparecen en mi mente cuando estoy llorando pueden ser juicios como es débil, no es capaz, no es valiente, no es suficiente, no puede con la situación. Mientras que los juicios que hacemos cuando estamos alegres o sonrientes pues es pleno, está realizado. Entonces, realmente lo que se produce ahí es una conexión muy grande entre juicio y emoción. Tanto que podemos afirmar, no hay juicio sin emoción. Y no hay emoción que no venga acompañada de algún juicio. Entonces, muy seguramente, en este momento, lo que observamos en nosotros es incertidumbre, temor, miedo, frustración, es decir, todo lo que estén experimentando, que yo en este momento estoy listando lo que observo y en las conversaciones escucho, pero muy seguramente pues hay mucha más riqueza de la que estoy describiendo en lo que les está sucediendo. Entonces, si vamos a comprender un poquito el mapa emocional nos conecta con que observarnos en la emoción nos permite que la emoción no nos dirija, porque al observarla la estamos pasando al plano de la conciencia, de leer qué es lo que nos dice y no dejar que sea la que mecánicamente nos conduzca. Las emociones no están diseñadas para otra cosa que para conducir la acción del ser humano. Y por eso, por ejemplo, podemos tener una inmensa gratitud con el miedo, porque el miedo nos informa que podemos perder algo a futuro. Y cuando nos informa que podemos perder algo a futuro, la acción es de protegernos. Entonces, gratitud con la emoción que nos informa cuáles son las acciones posibles que debo desarrollar porque necesito protegerme de una amenaza. Igual, la rabia, por ejemplo, la rabia nos informa que estamos registrando una injusticia, o sea, que estamos observando una injusticia. Entonces, en un eje de dos planos, las emociones las podríamos mapear así como lo estamos mostrando en este slide. Hay emociones que producen mucha mayor tensión corporal y emociones que producen mayor relajación. Y en el plano horizontal hay emociones que nos invitan a estar muy cerca del otro y hay emociones que nos invitan a distanciarnos de los demás. Ninguna de esas emociones que está mapeada ahí es mejor que la otra. Sencillamente nos traen información diferente y nos invitan a acciones diferentes. Cuando somos capaces de observar la emoción, también somos capaces de observar la experiencia corporal y la invitación a la acción. Y es lo que necesariamente queremos invitar a que suceda en este momento. Hay digamos, como un proceso que es centrarnos e identificar qué es lo que estoy sintiendo. E incluso actuar como si fuéramos los mejores científicos de nuestra propia experiencia humana, como si fuéramos un laboratorio y estuviéramos observando un fenómeno, y es lo que nos sucede. Yo los invito a que durante estos días sean ese científico de ustedes mismos que se observa, que registra, que se da cuenta, que aumenta la conciencia de la experiencia que está viviendo. E incluso los invito a que registren y escriban lo que les está pasando, porque hay una manera de descomponer las emociones y es
yo digo, bueno, el coronavirus está presente, ese es el hecho, es un hecho indiscutible. ¿Cuáles son los juicios que surgen en mí dado este hecho o este fenómeno que está sucediendo? Entonces empiezo a escribir los juicios, es decir, a registrar lo que a mí me está sucediendo, porque recordemos que no hay juicio sin emoción. Y al hacer esa como deconstrucción de mi experiencia, también puedo desafiar en qué está fundado el juicio que estoy haciendo. Antier, hablando con una persona a la que estaba escuchando, me decía, estoy empanicada. ¿Por qué? ¿Por qué estás empanicada? Por el coronavirus. ¿Estás expuesta en la calle a contagio? No, estoy encerrada en la finca. Ok, no estás expuesta a contagio. ¿Qué otra cosa te puede estar produciendo pánico? Pues es que nos podemos morir. Bueno, estando en la finca, sin estar expuesta a contagio, teniendo suficientes provisiones para unos días, la experiencia del pánico puede ir cambiando. Sí, no es tan amenazante. Entonces, es una invitación a que desafiemos el momento, no tragándonos entero todo lo que las emociones nos dictan, porque las emociones no pasan por la corteza cerebral, a no ser que nosotros las pongamos a pasar por la corteza cerebral, es decir, por el análisis y el razonamiento de qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que me está pasando. Cuando nos serenamos, los seres humanos somos mucho más inteligentes. Por eso hay una diferencia muy bella entre acelere y agilidad. Un gato asustado es acelerado y tumba todo lo que se encuentre por el frente, pero un gato tranquilo es ágil y se mueve con mucha maestría, incluso entre objetos muy complejos. Uno puede ver a un gatico caminando entre vasos sin tumbar los vasos si está tranquilo, pero si está acelerado es torpe. A los humanos nos pasa exactamente lo mismo. Las emociones que son muy tensas, es decir, todas las asociadas a la rabia y al miedo, consumen mucha energía física, porque para eso están hechas, para el ataque o para la huida. Ambas emociones tienen ese efecto. La rabia nos invita a atacar y a defendernos y el miedo nos invita a huir o cuando nos empanicamos nos paralizamos. Entonces perdemos la capacidad de actuar según lo que la emoción nos está informando y es que estamos en peligro. Si hay un mecanismo para el manejo emocional, es la respiración. Es decir, los seres humanos somos una realidad corporal, emocional y del lenguaje. Al menos en una de esas tres instancias hay que actuar para manejar las emociones, bien sea corporal o de lenguaje. Yo invitaría a que trabajemos en los dos campos. ¿Qué es manejar corporalmente una emoción? Es respirarla. Y los invito a que hagan este ejercicio con sus familias, con sus allegados, por la vía que les sea posible, porque pues afortunadamente este momento nos encuentra con unas tecnologías que nos permiten conectarnos con los demás, aunque estemos a distancia, y es respiren la emoción, es decir, siéntanla. Finalmente, en YouTube, por ejemplo, pueden encontrar muchísimas prácticas de meditación que lo que les va a favorecer es que podamos irnos más hacia el centro de este gráfico que estamos viendo, donde nos conectemos más con menor tensión corporal, con menor consumo de energía y con menor sobrepensadera. El solo hecho de observarnos respirar ya nos tranquiliza, nos serena. Y el hecho de registrar qué es lo que llega a nuestra imaginación nos ayuda a verlo y por eso los invito a que lo escriban.
nos ayuda a verlo y al verlo hacemos el ejercicio de descomponer los juicios, de desafiar los juicios y de fundarlos, porque en más de una emoción hay juicios disparados y el comportamiento del cerebro tiene que ver con que un juicio pide otro juicio y el siguiente pide otro juicio, y entonces nos vamos llenando de juicios, y frente al quiebre que estamos viviendo, los juicios no son la recomendación mejor o más saludable, sino la acción serena. O sea, este es un momento para observarnos, hacer conciencia de las cosas que estamos viviendo, de lo que estamos viendo, saber que no tenemos que juzgarnos por las emociones que estamos sintiendo, porque ningún ser humano es responsable de sus emociones, pero sí de lo que hace desde sus emociones, ¿sí? Ahí es donde está como la diferencia. Cuando atacamos o tratamos de controlar una emoción, la emoción busca por dónde salir y entonces se expresa de otras maneras en el cuerpo. Entonces hay dolor en el cuello, colon irritable, gastritis, taquicardia, cansancio, dificultad para dormir. Pero cuando observamos una emoción, la descomponemos y somos, voy a usar una palabra que a veces no tiene tan buen prestigio, pero yo creo que en este momento necesitamos aceptarla y resignificarla. Este es un momento para ser muy compasivos con nosotros, absolutamente compasivos con nosotros principalmente, porque hay algo en el comportamiento humano muy hermoso, y es que lo que practicamos con nosotros lo podemos entregar a los otros, pero lo que no practicamos para nosotros no es posible practicarlo con los otros. Es decir, si yo no soy compasiva conmigo misma, no me es posible ser compasiva con el resto de la humanidad. Y este es un momento que nos pide mucha compasión con los procesos de aprendizaje a los que nos desafía este momento, porque no sabemos ser con el coronavirus. Necesitamos aprender a ser con este momento histórico que, como muy bien lo mencionaba Carlos Humberto, nos conecta con una enorme necesidad de cooperación y con digamos, el gran desafío de pasar a otro momento de la historia. Yo nunca había visto tan claro como la finalización de una era. Yo creo que este momento histórico nos pasa de verdad ya pues afuera del mundo moderno, al mundo posmoderno, y tenemos que diseñarlo, ¿cierto? Entonces, estamos en que yo observo la emoción, respiro la emoción, escribo los juicios, desafío los juicios, y una de las formas más expeditas de desafiar un juicio es cambiando la acción. Entonces, este momento nos está poniendo a todos a actuar diferente. Los papás en las casas, las mamás en las casas, las familias juntas. A lo mejor no sabemos estar en familia, sino los fines de semana y cuando salimos a un centro comercial o vamos al parque, pero no sabemos estar en la cotidianidad. Es hora de aprender a estar en la cotidianidad, y aprender siempre es un desafío a sabernos no expertos, porque si fuéramos expertos, pues ya habríamos aprendido, pero en este momento somos aprendices, párvulos, estamos como niños en guardería frente a este momento de la vida. Entonces, necesitamos ser muy compasivos con nosotros, entender que yo no domino una práctica de un día para otro, porque hay una palabra que hace tanta imagen, que es incorporar. Incorporar es además todo un proceso emocional, porque yo puedo tratar de rechazar lo que no sé porque me descalifica no saber, pero en este momento no le podemos sacar el cuerpo, porque incorporar es justamente no sacarle el cuerpo a la experiencia, sino dejar que la experiencia vaya pasando a través de nosotros, y a medida que la experiencia nos va atravesando, el cuerpo va aprendiendo
a estar con esa nueva posibilidad. Entonces, muy seguramente estamos experimentando al interior de nuestras casas y de nuestras familias momentos muy incómodos, porque todo aprendizaje nos conecta con la incomodidad. Es decir, observemos a nuestros niños cuando están aprendiendo a escribir. Uno puede ver la incomodidad en esa manito de lograr que la A quepa dentro del renglón y parece muy pequeño ese renglón para una A tan grande, pero a medida que va practicando, va ganando expertise y maestría hasta que un día hace la A muy bien hecha y ya luego no tiene ni que pensar cómo se hace la A. Así estamos nosotros frente a este momento. Como niños, aprendices, puede ser asustados, puede ser temerosos, puede ser con mucha incertidumbre o todo ese caldo que producen todas esas emociones que acabo de mencionar. Y sin embargo, con la enorme posibilidad de expandir nuestro mundo de posibilidades, de conectarnos con nuevos momentos de vida, si somos capaces de dejar pasar esta experiencia a través de nuestros cuerpos, porque, o sea, el cerebro fija el aprendizaje, pero el que aprende es el cuerpo. Es decir, nadie nada mentalmente o patina mentalmente, sino que allá fija el aprendizaje, pero es el cuerpo el que sabe actuar. Y este es un momento donde el aprendizaje es cómo actuar en un contexto que no conocíamos, cómo actuar en unas circunstancias y en unas condiciones nuevas para todos, cómo estar con mi familia, si soy el hombre de la casa, cómo desafiar el rol de ser hombre dentro de la casa y ayudar a cosas que nunca se me había ocurrido que podía ayudar, o si soy la mujer de la casa, cómo desafiar el ser la mujer de la casa y moverme a un lugar que todavía no había explorado, cómo enriquecer las conversaciones y desafiar nuevas conversaciones de pareja, cómo conversar sobre lo que nos está sucediendo con los hijos, cómo llamar a los amigos que antes había olvidado y no llamaba. O sea, es un momento al que también le podríamos agradecer mucho lo que nos está permitiendo. Muy rápidamente, porque el tiempo acá es, pues se va volando. Miremos unas posibles recomendaciones para el momento. ¿A qué nos desafía entonces esta experiencia que estamos viviendo? A observarnos para hacer conciencia de que las cosas no son así, las estoy viendo así. Pero también puedo empezar a verlas de otra manera. A aceptar que no soy responsable de producir mis emociones. Es decir, que yo no me puedo maltratar porque siento miedo o juzgar severamente porque estoy frustrada o pues tratarme con mucha ausencia de compasión porque me siento torpe, sino que al comprender qué es lo que estoy sintiendo, sí puedo hacerme cargo de cómo salir o modificar esa emoción. Porque las emociones nos ayudan a producir historias, pero si yo me muevo de emoción, la historia que produzco es distinta. Es decir, yo diseño muy distinto la acción desde la serenidad que la acción desde el pánico. Entonces, la invitación es: escriban la estructura lingüística que hay debajo de lo que están sintiendo, examinen los hechos y juicios e identifiquen qué está en su campo de posibilidades hacer. Y dentro de ese hacer, la idea es que podamos practicar lo que antes no habíamos practicado. Es decir, es un momento para que incorporemos, y voy a enfatizar muchísimo esa palabra, incorporemos prácticas que no teníamos incorporadas en nuestra cotidianidad. Vamos a buscar tener la información suficiente y de fuente cierta, pero dosificada. Es decir, con criterio busquen la información que consideren
es confiable y los orienta a una acción razonable, sensata y serena. Moderar la sobrepensadera. No hay algo más activo que el cerebro humano y sin embargo también hay que pausarlo. La manera de pausar el cerebro se apoya en la voluntad. En la meditación, por supuesto, pero en la voluntad. Es decir, es no engolosinarse con alimentar un pensamiento catastrófico. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de 10 años si se me iría a jubilar? Nos vamos a quedar sin empleo, la pandemia va a crecer. O sea, ninguno de nosotros sabe qué va a suceder mañana. Y sin embargo, mucho de lo que suceda mañana va a depender de nuestros actos hoy. Entonces, conectémonos con rutinas claras, con tener orden. Desafíen eso que tienen asociado a estar en la casa, porque yo puedo pensar, casa, pijama, cama sin tender, bañarse a las 11. Esa es una posibilidad. Sin embargo, mi recomendación es conéctense con rutinas que les permitan sentir que la vida fluye, que hay un orden. Mediten todo lo que puedan y la manera más expedita de meditar es observar la respiración, o sea, ser consciente de cómo estoy respirando. Es una meditación absolutamente sencilla, pero que inmediatamente nos hace registrar más serenidad y va apaciguando los pensamientos. Busquen hacer alguna rutina de ejercicio, activen la red de apoyo, despierten contactos, establezcan conversaciones porque no estamos solos. Moderen la conexión a redes sociales y pausenla. Es decir, no hay que estar todo el día en Twitter, en Facebook y en Instagram mirando qué más ponen, qué más pasa, porque eso no nos ayuda a estar. Tenga paciencia con los procesos de aprendizaje propios y de los demás. Busquen conscientemente incrementar los hábitos de autocuidado, del sueño, de la alimentación, de aseo y practiquemos la solidaridad y la solidaridad. Los invito a que nos hagamos unas preguntas. Este momento, ¿qué nos está ayudando a ver? ¿De qué nos estamos dando cuenta? ¿Qué tenemos para agradecer? ¿Y qué necesitamos y queremos aprender? Este es un momento en el que con mucha gratitud podemos preguntarnos, porque tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿qué acciones nuevas puedo emprender para diseñar mi futuro? ¿Cuál es la historia que yo quiero contar de mi vida y qué tan consecuente estoy siendo con esa historia de acuerdo a cómo la estoy escribiendo con mis actos? ¿Qué quiero replantear en mi vida? Conversar puede ser una de las acciones más poderosas si sabemos lo que somos capaces de crear con palabras. Entonces, busquemos desarrollar y desafiar conversaciones poderosas con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo. Este es un momento que nos invita a soñar, a conectarnos entre nosotros, con este presente, a ser más conscientes de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que hacemos con el inmenso mundo de las posibilidades, con la esperanza y con el cambio. Y yo quiero cerrar para poder pasar a las preguntas con la frase con la que termina un libro muy hermoso de Gabriel García Márquez, que es El amor en los tiempos del cólera. Y él dice, y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida más que la muerte la que no tiene límites. O sea, nosotros estamos en el siglo XXI, mucha vida se ha movido en la historia del planeta. La vida es muy poderosa y creo que seremos capaces con nuestra serenidad y nuestra inteligencia de salir adelante, victoriosos, más humildes, más conscientes y más compasivos de este momento histórico que estamos viviendo. Así que muchas gracias por estar, muchas gracias por escucharme y son bienvenidas las preguntas. Bueno, Ana, a ti y a todos nuestros compañeros, buenos días.
Queremos agradecerles porque hemos recibido muchos mensajes muy sentidos, con unas expresiones muy bonitas alrededor de la compañía y su preocupación por el bienestar de los empleados. También hay bastantes mensajes para ti, Ana, de agradecimiento. Vamos a empezar con varias de las preguntas. Vamos a aprovechar estos 10 minutos. Las que no alcancemos a resolver, vamos a dar respuesta en un documento que estará publicado en el micrositio, al igual que la grabación de esta charla. La primera pregunta, Ana, es ¿cómo manejar el miedo con los niños sobre el tema del coronavirus? La única forma que tenemos los seres humanos de bajarle a la incertidumbre es con el conocimiento. O sea, por eso es tan hermoso que seamos conscientes de nuestra inmensa capacidad de aprender, porque aprender nos quita incertidumbre. Entonces, a los niños hay que explicarles con la verdad, pero dándoles todos los elementos de qué pueden hacer, con la alegría de que tienen la posibilidad de hacer. Vamos a aprender a lavarnos las manos y me vas a ayudar a lavar las frutas y vamos a estar informados sobre lo que los científicos tienen para enseñarnos y creo que es la manera de ir conectándonos también con admitir, a veces a mí también me da un poquito de miedo, yo también a veces me asusto un poco, pero mira que estamos seguros en la casa, nos vamos a cuidar entre todos. O sea, yo creo que es aumentarles el conocimiento sin desautorizarles la emoción, pero buscando cómo al conectarnos con el conocimiento, la emoción de pánico, o sea, es que a veces sentimos miedo como si estuviéramos como el más primitivo de los seres humanos con un mamut corriendo detrás. O sea, ahí hay que tener miedo y correr muy rápido porque si el mamut lo alcanza, lo aplasta. Pero aquí el mamut es imaginario en su mayor parte, mientras estemos cuidando de las prácticas que pues el gobierno y las autoridades sanitarias nos están dando sobre qué es lo que hay que hacer, y ahí sí no podemos cometer ninguna torpeza en no hacer lo que nos están diciendo que hagamos. Bueno, Ana, y hay varias preguntas también relacionadas con las personas mayores. Nos dicen que varios de ellos insisten en salir porque piensan que no les va a pasar nada. ¿Cómo encontrar la tranquilidad en estos momentos para ellos? Ojalá supiera yo cómo hago para que mi mamá me obedezca. Todavía estoy en ese diseño. Yo creo que tenemos que ser muy creativos y muy pacientes. O sea, hay un rasgo de la adultez y de la ancianidad que puede ser la terquedad un poco, porque es un rasgo pues igual también es una herencia cultural de que yo ya sé y le va a enseñar a ser hijos a la mamá y ese tipo de dichos que tenemos que lo que nos hacen es mostrarnos que lo que creemos es que viejo es sabio. Y sí, hay una sabiduría, pero no necesariamente la terquedad es sabia. Yo creo que es practicar lo que no sabíamos hacer. Por ejemplo, la paciencia. La paciencia, no puedes salir porque te pones en riesgo, y ven más bien y nos sentamos y jugamos parqués y armamos este rompecabezas y cuéntame la historia de cómo era o si te tocó a ti pasar por algún susto grande en la vida, y es conectarnos porque es la única forma pues que yo encuentro de dosificar un momento de aprendizaje. Nos toca aprender paciencia con nosotros, paciencia con los otros. Este es un momento para mucha paciencia, mucha paciencia. Bueno, por aquí también nos preguntan sobre el tema de la convivencia en la casa. Frente a esta crisis se pueden generar ambientes tensos, puede haber la relación de pareja se puede ver afectada. ¿Recomendaciones en este caso? Necesitamos regular también el interior de la casa. O sea, afuera hay unas regulaciones, horarios, momentos de salida, pico y placa por cédula para ir al mercado. Dentro de la casa tienen que conversar y negociar y aumentar el número de acuerdos sobre el funcionamiento de la cotidianidad, aceptando
que como es una nueva manera de estar, no sabemos. Entonces vamos a aprender entre todos y vamos a ir revisando como lo vienen haciendo también las autoridades, que es día a día van revisando si las medidas son suficientes y necesarias o si las tienen que cambiar y desafiar. Al interior de las casas también hay que hacer esto. Y hay que reconocer qué conversaciones nuevas hay que desafiar dentro de las familias. O sea, esta puede ser una oportunidad para que una pareja aumente el nivel de tensión hasta el punto que lo que la tensión produce es revienta la cuerda. Acuérdense que la tensión, como en las cuerdas de un instrumento, es muy sonora, la tensión suena muy alto. Entonces, practiquen. Cuando yo digo conversar, no es una conversación, ni dos, es ir desafiando nuevas conversaciones, ir dándonos cuenta justamente emocionalmente a qué nos mueve tocar ciertos temas y hacerlo consciente y ponerlo sobre la mesa. Por decir algo, mira la dificultad que nos da hablar sobre los temas financieros. Eso es un desafío como pareja. Mira la dificultad que nos da a hablar con los hijos adolescentes. E ir practicando conversaciones con mayor nivel de conciencia. Yo no encuentro otra manera de transitar por esto. Ana, y para las personas que viven solas, que están lejos de sus seres queridos, ¿cómo manejar esas emociones? Pues ahí es cuando tenemos que aprovechar la tecnología, ¿cierto? Yo creo que también es el momento de desafiar paradigmas que tenemos. Por ejemplo, ayer con un amigo me decía, pero es que mis hermanas nunca me llaman. Pues llámalas tú. Ay, ¿por qué tengo que llamar yo primero? Pues porque quieres hablar con ellas. O sea, es el momento de desafiar prácticas. Escriban, conéctense en la medida de las posibilidades, aunque también nos están pidiendo regular muchísimo el uso de videollamadas porque pues las personas teletrabajo, los colegios desde las casas, las universidades desde las casas, pues estamos desafiando el funcionamiento de Internet. Todo lo que nos conduzca a conectarnos con la gratitud nos mueve al centro emocional que más serenidad nos produce a los seres humanos. Hagamos listas de lo que tenemos para agradecer. O sea, es que cuando abrimos los ojos y vemos, ya hay algo por agradecer. Vemos, porque hay gente que abre los ojos y no ve. Cuando abrimos los ojos y respiramos, hay algo por agradecer, la vida. Cuando abrimos los ojos y respiramos y además estamos en una cama limpia, confortable, con una almohadita deliciosa y hay algo para desayunar en la nevera. O sea, este es un momento para limpiar los lentes con los que hemos mirado la vida y conectarnos con la serenidad, con la gratitud y en gran medida, diría yo, con la abundancia. Porque el solo hecho de tener un empleo, tener un salario, tener unos compañeros de trabajo, tener un espacio donde vivir, pues estar seguro en gran medida, es una gran fortuna para todos. O sea, también es un momento para replantear lo que parecía obvio, para no ver tan obvio lo obvio. La soledad es una condición que se juzga, ¿no? Es decir, que si yo mismo juzgo que estar solo es muy complicado, necesito desafiar eso, porque estar solo también puede ser muy rico, porque estar consigo mismo puede ser muy rico. Ana, y en aras de ser respetuosos con el tiempo, pues queremos invitarte a dar un mensaje final de cierre, recordarles a todos que la charla va a estar grabada y la vamos a alojar en nuestro micrositio. Asimismo, vamos a dar respuesta a todas las preguntas. Recibimos bastantes preguntas, estas las vamos a consolidar y alojar en este espacio. Ana, a ti muchas gracias y bueno, la invitación, el mensaje final que nos quieras dar. Yo sencillamente quiero agradecerle a ICE y sus empresas cómo los cuida y darme a mí la posibilidad, la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Me llena de muchísima gratitud.
Yo creo que mientras más nos conectemos con que somos mucho más simplemente humanos, esa es una conexión que nos va a ayudar a honrar lo que somos, seres conscientes, capaces de construir con el lenguaje, capaces de soñar, de innovar y de conectarnos con el diseño de nuestro futuro. Así que yo lo único que tengo es mucha gratitud porque me hayan escuchado y por haberlos sentido ahí a todos conectados, porque somos una red que durante este rato, pues a mis ojos vibra en una energía muy bonita, que es el de cuidarnos. Muchas gracias. A ti, Ana, muchas gracias y gracias a todos ustedes.